Aquí Dios nos tiene una palabra para este día. Le hemos titulado al tema Fe en Jesucristo. Vamos a leer entonces el versículo 34, dije, ¿verdad? Bueno, es 34, disculpen. Marcos 5, 34. Dice la palabra del Señor. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Los que de pronto conocemos la historia de la mujer del flujo de sangre, sabemos que Jesús estaba predicando, ¿cierto?, en el pueblo donde esta mujer vivía. Y dice la historia que esta mujer había ido a muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y no había logrado ser sanada de esta enfermedad. En realidad podríamos decir que era una enfermedad que la ciencia, que el hombre en su saber, en su conocimiento, inteligencia, pues no pudo hacer nada. Es más, hasta el día de hoy, el hombre, a pesar de que la tecnología cada día es mejor, la ciencia ha descubierto muchas cosas importantísimas y especialmente en el área de salud, pues estamos contentos por lo que la ciencia viene haciendo. Pero aún estas enfermedades no se le han encontrado cura. Amén, hermano. Hay infinidad de enfermedades que el ser humano y el dinero pues no pueden solucionar. Y ahí es donde aparece la poderosa mano de Dios para obrar a favor nuestro. Él está dispuesto, la Biblia lo dice, que la mano de Dios está extendida para ayudarnos, pero muchas veces el hombre en su altivez, en su arrogancia y en su soberbia no busca de Dios. Él sigue pensando y creyendo en su corazón que su dinero, que su poder, que su sabiduría pueden ayudarlo, y realmente pues hemos visto casos de gente que ha muerto y no han recurrido a Dios, que se escucha y se sabe de que hay gente que, hombres de Dios, han ido a tocarles la puerta de su casa y no los han recibido, porque ellos han dicho: no, yo no necesito nada de eso, yo tengo dinero, tengo buenos médicos, es más, hasta muchas veces creen en el ocultismo, en la hechicería, en la brujería, y desde muy, tal vez a temprana edad, esta gente conoce esas cosas y pues aparentemente ellos han visto que esto les ha ayudado en su vida. Y algunos testifican también de que la brujería, la hechicería, el espiritismo, esas cosas les han ayudado a alcanzar de pronto metas, sueños en la vida, de llegar a ser ricos o de llegar a ser poderosos, importantes para el mundo. Pero hasta ahí, solo les ha ayudado a lograr eso, pero no les ha ayudado contra enfermedades incurables, ¿cierto? ¿Te conocen muchos personajes o personas que no han querido venir a Dios? Han confiado en el dinero, han confiado en la brujería, han confiado en la hechicería y en todas esas cosas, engañados por estos hombres que les han dicho: no, yo te voy a sanar, yo te voy a sanar, yo te voy a sanar, págame tanto que yo te voy a sanar, págame tanto que yo te voy a ayudar, no te preocupes, tú vas a salir de esto. Y al final de cuentas han muerto y no han logrado nada, por no querer confiar en Dios, porque se han vuelto rebeldes contra Dios. Pero sin embargo, la mujer de esta historia nos muestra que ella sí creyó en Dios. Amén. Ella sí vino a los pies del Señor y recordamos que ella dijo en su corazón: si tan solamente tocare el borde de su manto, seré salva, dice ella. La mujer en realidad estaba buscando lo más importante, que era la salvación, pero también recibió la sanidad física. Tal vez en su corazón decía ella: bueno, ya me he quedado sin nada, lo he perdido todo y esta enfermedad es incurable, pero por lo menos moriré obteniendo la salvación. Pero Dios tenía un propósito, de mostrar su gloria a través de esta mujer. Y eso nos lleva a meditar en que muchas de las cosas que nos acontecen las ponemos en manos de Dios y Él muestra su gloria a través de ello, ¿cierto? La gente puede verte con una enfermedad muy difícil, tal vez, no sé, algún familiar, algún problema que uno dice: oye, yo creo que de esta ya no salgo, o
decimos, mi hijo no creo que cambie, o esto no, ya lo he llevado al médico, lo he llevado aquí, lo he llevado allá. He gastado muchísimo dinero y no ha cambiado. Enfermedades, problemas físicos, problemas emocionales, problemas económicos. Si nosotros traemos todos esos problemas que la ciencia, que el hombre no puede curar, Dios sí lo puede hacer. Y aquí vemos el ejemplo en la mujer del flujo de sangre. Pero queremos hablar de la fe en Jesucristo. Tal vez esta mujer había puesto su fe, o su confianza, o su esperanza en todo, porque pues dice que había ido a todo lugar, había gastado todo el dinero que tenía y no había encontrado resultado. Pero cuando ella escucha, dice la palabra, cuando ella oye hablar de Jesús, es cuando su fe en Jesús despierta. Y entonces ella viene a Jesús. Podemos entender, hermano, que para tener esa fe genuina, la cual nos lleva a recibir salvación y nos lleva a recibir sanidad, libertad, porque Jesús dice, ¿qué es lo que Jesús le dijo? Tu fe te ha hecho salva. Y le dice, ve en paz y queda sana, le dice, de tu azote. Mire, 3 cosas dice Jesús aquí. Primero, o sea, la fe de la mujer. Le dice, tú acabas de hacer algo, que eso que acabas de hacer te da el derecho a tener, primero, ¿qué? Salvación. Segundo, paz. Y tercero, ¿qué le dice? Libertad. Entonces entendemos que el ser humano, cualquiera, ella no es un caso especial, sino que eso va para todos. Primero es que ella necesitaba salvación. Amén. No sabemos el pasado de esta mujer, no sabemos su vida anterior, no sabemos quién era en realidad. Pero todo ser humano, sea rico, sea pobre, sea religioso, sea asesino, ladrón, estafador, sea la persona más buena del mundo, necesita salvación. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, necesita salvación. Y segundo, el ser humano necesita paz. ¿Quién tiene paz? ¿Quién puede decir yo tengo paz? No es fácil tener paz. Ni el rico, ni el pobre, ni el pequeño, ni el grande, todos tenemos momentos. Y hay personas que no conocen la paz, hermano. Es triste porque yo viví una etapa muy complicada, donde que yo no podía encontrar paz, donde iba ni de día ni de noche, ni mientras dormía, porque hasta dormido tenía pesadillas. Y a veces me acostaba y no podía conciliar el sueño. Y en el día andaba amargado, molesto, rebelde, me portaba mal con todo el mundo, tenía enemigos, no tenía paz. Había odio en mi corazón, codicia, envidia, avaricia, y todo eso me robaba la paz. Necesitaba paz. ¿Y dónde está esa paz? En Jesucristo. Amén, hermano. Y tercero, dice el Señor, queda sana de tu azote. Está hablando de una maldición. Si uno estudia cuidadosamente la palabra, se da cuenta que aquí Jesús está hablando de una maldición. Cuando Dios le dice a Adán, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, y del polvo eres y al polvo volverás. Ahí había una maldición. Maldita será la tierra y con dolor comerás de ella. Allí estamos hablando que ya la paz no habría más en el corazón del hombre, y de una maldición que viene a ser una atadura. Y la Biblia también habla de demonios, habla de Satanás, que pues anda como león rugiente buscando a quien devorar, que los demonios atormentan al ser humano, como el caso del endemoniado Garadeno, y el muchacho también que dice que el demonio que estaba dentro de él dice que quería matarlo, lo tiraba al fuego, el muchacho estaba loco. Entonces, de una mujer también que dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, Señor, y Jesús la liberó, y todo eso. Entonces, esta mujer que sufría del flujo de sangre no era una enfermedad simplemente casual, sino que detrás de ello había una atadura, una maldición, que solo el Señor podía hacerla libre de esa maldición, y al ser libre, pues podía ser sana. Su cuerpo podría ser sanado. Hace tiempo que hablábamos en una enseñanza que Dios nos regaló de el poder legal que tiene el mal contra nosotros.
que nosotros le podemos dar poder legal al diablo. Cuando el hombre practica brujería, hechicería, espiritismo, cuando el hombre peca, le da poder legal a Satanás. Cuando el hombre le hace daño a otra persona, le roba, lo golpea, le hace cosas a la otra persona, es más, lanza brujería, hechicería con la otra persona, esa persona que está haciendo lo malo, le está dando poder legal al diablo para que lo destruya, lo dañe. Y la palabra dice que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Entonces llega el momento que toda esa maldad que hemos echado hacia los demás, viene contra nosotros y empieza a hacernos daño a nosotros. No sé si este es el caso de la mujer del flujo de sangre, pero el asunto es que ella estaba viviendo bajo un azote satánico, que el diablo la tenía así como estaba. Pero cuando ella pone su fe en Jesucristo, el diablo tuvo que irse y dejarla libre, y al quedar libre, pues su cuerpo empezó a restaurarse. O sea que el diablo estaba destruyendo poco a poco el cuerpo de esta mujer, la vida de esta mujer. Pero ella puso su fe en Jesús. Mírenme. Y al poner su fe en Jesús, todo cambió para bien en su vida. Sus pecados fueron perdonados, recibió salvación, recibió la paz de Dios y recibió sanidad física. Pero ¿qué hizo ella? Se acercó al Señor con fe. Leemos también en el libro de Romanos, vamos rápidamente a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Como les decía, el tema es fe en Jesucristo, la fe que ponemos en Jesús. ¿Qué es esa fe? ¿Qué nos da esa fe? ¿Qué derechos nos da esa fe? Pues lo acabamos de ver en la mujer del flujo de sangre. La fe le dio estos derechos a recibir 3 cosas muy importantes. Y queremos reforzar lo que es la fe. Dice entonces Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí está hablando de fe, porque fe es creer. Entonces, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estaba meditando mientras el Señor me daba esta palabra, de que muchas personas que se dejan llevar por una religión no están poniendo la fe en Jesús. Están poniendo la fe en todo menos en Jesús. Por ejemplo, hay una religión, o no sé si varias, pero yo he escuchado más de una religión que dice que la persona será salvo por buenas obras. Y buenas obras según la religión. O sea, la religión en la que te dice qué son buenas obras y qué son malas obras. Y la persona no sabe si está de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque Jesús dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y el otro. Y el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y en otro pasaje dice que muchos le dirán, Señor, Señor. Pero Él les dirá también, apartaos de mí, porque no han hecho la voluntad de mi Padre. O sea, la gente hace la voluntad de su religión, de lo que su religión dice. Y nosotros caemos también a veces en eso. Yo hago lo que mi iglesia dice, mi iglesia es tal y mi iglesia me dice que haga esto y eso es lo que voy a hacer. Pero yo te pregunto algo, ¿ya lo miraste en la Biblia? Si lo que estás haciendo es la voluntad de Dios, o es la voluntad de tu religión, o es la voluntad de tu corazón. Jesús dijo que los que heredarán el reino eterno y recibirán las bendiciones del reino de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. No la voluntad de mi religión, no la voluntad de mi pastor, no la voluntad de mi iglesia, no la voluntad mía, sino la voluntad de Dios. Entonces, cuando decimos que debemos poner la fe en Jesucristo, estamos diciendo que debemos poner la fe en Dios. Amén. Porque el mismo Jesucristo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Imitadme a mí, dice el Señor. Que lo imitemos a Él porque Él es el ejemplo de hacer la voluntad de Dios. Ahora, salvos por obras,
Yo hago buenas obras según mi religión, hago buenas obras según mi propio pensamiento, concepto, y creo que yo estoy haciendo buenas obras y tengo derecho a ir al cielo. Estoy como el fariseo y el publicano. ¿Qué decía el fariseo? Señor, yo no soy como estos. Yo doy mis diezmos, yo ayuno 2 veces por semana, o sea, él estaba diciendo, mis buenas obras, según yo, mis buenas obras me hacen superior a todos los demás y mis buenas obras me dan el derecho de entrar al cielo. ¿Y Dios qué dijo? Dios dice que no, él no regresó justificado a su casa, mas estaba a su lado un hombre de rodillas, orando y clamando y pidiendo perdón a Dios. Y le dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. En otras palabras estaba diciendo, ten misericordia de mí porque no soy digno. Pero vengo a ti porque sé que tú eres mi única esperanza. No hay otra esperanza. La religión no es mi esperanza. Mi creencia según mis conceptos o según la creencia que me han dejado mis abuelos o según la creencia que se ve por ahí, por allá y por acá, eso no me salva. Me salva es mi fe en Jesucristo, que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, tenemos claro que es por fe que vamos a obtener salvación, vamos a obtener paz de Dios y vamos a obtener libertad en Dios, como lo tuvo la mujer del flujo de sangre. No son los rituales también. Hay muchas religiones, dije que algunas las buenas obras, pero dentro de esas buenas obras ponen también ciertos rituales. Rituales como el bautismo, religiones que dicen que si no te bautizas dentro de esa religión, tú no puedes recibir las bendiciones de Dios. O sea, lo que recibió la mujer del flujo de sangre, tú no lo puedes recibir si no te bautizas dentro de esa religión. Te puedes haber bautizado en otras religiones, pero si no te has bautizado en esa religión, no tienes derecho a nada. Por lo tanto, te has bautizado en 1000 religiones, eso no vale. Tienes que bautizarte en esa religión para que seas salvo. Y el bautismo, dicen ellos, que es importantísimo para que tú puedas ser salvo. Y la fe. Entonces, lo que dice aquí la Biblia, que la salvación es por fe. La mujer se bautizó del flujo de sangre, no sabemos, pero el Señor le dijo, tu fe te ha hecho, ¿qué cosa? Salva. Todavía no se había bautizado, recién tuvo su primer encuentro con Jesús. El hombre de la cruz no se bautizó. El hombre de la cruz estaba agonizando. Le quedaban tal vez minutos de vida y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni hizo buenas obras, ni se bautizó y fue salvo. ¿Por qué? Porque él tuvo fe en Jesucristo. ¿A quién fue él a pedir una entrada al paraíso, al cielo, a la vida eterna? ¿A quién se lo fue a pedir? ¿A la religión? ¿Al pastor? ¿A los ritos? No, fue directamente a Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Creer es fe, creer en Jesús. Las personas pueden cumplir infinidad de rituales. Hay todavía religiones que hacen infinidad de sacrificios basados en el Antiguo Testamento, que ya también no se deben practicar según el Nuevo Testamento. Hay muchos rituales, no todos, pero muchos de ellos no se deben practicar, porque eso es antes de Cristo. Después de Cristo tenemos la Santa Cena, y hay religiones que también dicen que si tú no tomas la Santa Cena, no te vas a salvar. Mira, los rituales. El ritual del bautismo, el ritual de la Santa Cena y muchos otros rituales que encontramos en la Biblia y que dicen que si tú no los practicas, no te vas a salvar. Vuelvo y digo, ¿el hombre de la cruz participó de la Santa Cena? No. Ahora, no estoy diciendo que no es necesario bautizarse o practicar la Santa Cena. Nosotros, sí, lo hacemos, pero no porque eso nos salva, sino porque el Señor manda que practiquemos eso como una forma de mostrar nuestra relación con Él. Amén. Voy a poner aquí un ejemplo muy sencillo, muy práctico. Se casan una pareja, hombre y mujer, y cada mes
ellos van a celebrar su matrimonio, de que se casaron. Todos los meses lo celebran. Se van